binomio construcción social del género masculino, violencia y de ahí los atentados contra las mujeres, el feminicidio y cómo esto se está incrementando a nivel de todo el país, no es un tema de Ciudad Juárez, ¿no? Es mucho mayor en otros estados, me parece que es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Por eso creo que es muy importante también documentar la vida de los hombres, sus experiencias, sus expectativas, no para invisibilizar la situación de las mujeres, sino para realmente atender esta perspectiva relacional del género. Por otro lado, creo que es indispensable, por tanto, cuestionar el modelo en que nos han metido y en el que estamos sometidos y sometidas, ¿no? Y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, sin duda, es condición indispensable para un desarrollo sostenible en la Agenda del 2030. Finalmente, les diría algunas preguntas, ¿no? Creo que un trabajo que sea digno para hombres y mujeres es un objetivo incuestionable, pero ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a enfrentar el terrible desempleo? Que el trabajo informal ya sea mayor que el formal, cambios legislativos y de políticas que legalizan la explotación del trabajo, que legalizan la precarización laboral. ¿Cómo vamos a dar oportunidades a la juventud mexicana cuando esto va acompañado de una carencia, pues si no total, muy cercana a lo total de un Estado de Derecho, donde casi todo queda en la ilegalidad, donde la impunidad es lo que prevalece, desde el gobernador de Veracruz hasta el último acto de violencia en una casa, ¿no? Donde las instituciones que hemos creado, ¿no?, para avanzar en nuestra democracia, a menudo no cumplen con su papel ante la desigualdad económica y salarial, ante el fracaso terrible de las políticas para combatir la violencia y dar tranquilidad a las familias, sobre todo a las mujeres. A pesar de todo, este panorama que yo creo que tiene fundamento real, lamentablemente, creo que es muy importante hacer propuestas como las que se hacen en este informe, y creo que hay que impulsar mejores salarios, trabajos que correspondan a la formación educativa, impulsar políticas e instituciones que puedan apoyar a las mujeres, no para que la gente viva en el descuido total, sino para que hombres y mujeres participemos en el cuidado, pero también con políticas e instituciones que se hagan cargo de esto, empezando por guarderías, de las cuales carecemos incluso en el posgrado de la UNAM, ¿verdad? Y tenemos alumnas con bebés que enfrentan problemas cotidianos, ¿no? Y por otro lado, pensar que eso es un nuevo proyecto, cómo impulsar formas alternativas de trabajo, dadas las condiciones reales del desempleo. Formas alternativas que incluyen la autonomía, el empoderamiento, la autogestión, en donde las personas en conjunto podemos crear una mayor dignidad laboral a pesar de ganar poquito dinero, ¿no? Esto yo lo aprendí mucho en el proyecto de movimientos sociales de los jóvenes con gente de la psicología, que nos demostró cómo la participación en colectivos donde actores sociales participamos en comunidad incluso constituye un antídoto a la depresión y un antídoto a nuestra participación en redes delincuenciales, porque mantenemos la esperanza de que puede ser posible un cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora abrimos la mesa a una ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene preguntas para nuestra ponente o nuestras comentaristas. Hablaron, por ejemplo, en el caso de que las jóvenes están, las adolescentes, ¿no?, están recurriendo, pues los embarazos son más continuos, ¿no? O sea, contrario a que se esperaba que a medida que tuviéramos más educación, más formación en esa parte sexual, se detuviera esa parte, se ha incrementado, ¿no?, los adolescentes. Y se dice que es un poco por buscando un proyecto de vida. Ajá. Esa parte no me queda muy clara. Y por otra parte también la doctora Natalia comentó que el seguro facultativo se pierde
En mi universidad, no en todas. Pero se supone que el sello facultativo es manera generalizada para las estudiantes y los estudiantes, ¿no? Entonces, esa parte como que habría que ¿por qué se pierde, no? O sea, no debiera, ¿no? O sea, al contrario, lo requieren más, ¿no? Ajá. Mi nombre es Marco Gómez, soy de Ramón Xochimilco, me dedico a sociología del trabajo. Tengo ¿cómo decirlo? Un cuestionamiento de estos encuentros internacionales de la ONU, la CEPAL y todo este tipo de organizaciones, en el sentido de que no sé cómo decirlo, ¿no? Como que parten de que a partir de ahora, en un momento dado, hay que hacer un análisis de la situación y resolver los problemas que se han ido creando. Entonces, la duda está en este sentido. No se contempla el proceso, digamos, antes de lo que pasó ahora. Es decir, se parte como que, bueno, tenemos una serie de objetivos, vamos al desarrollo sustentable, queremos esto y etc. Pero lo que estamos presenciando en el planeta es un deterioro, es marcha atrás. Es decir, por lo menos en las cuestiones laborales, se están reproduciendo en el planeta entero condiciones laborales propias del siglo XVIII, XIX, de esclavitud, de servidumbre, una serie de cosas de marcha atrás. Entonces, si no se entiende las causas que provocaron por qué estamos dando esa marcha atrás, ¿cómo vamos a entender las causas que pueden transformar la situación de este momento en adelante? No sé si me explico. Por ejemplo, la cuestión del trabajo, ¿no? Es decir, decimos que hay un proceso de precarización laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que antes era menos precario, ¿verdad? Si no, no habría este proceso de precarización. Se dice, se está informalizando el trabajo. Eso quiere decir que hubo épocas anteriores en que, bueno, por lo menos ese proceso no se daba con la magnitud de ahora. Y respecto al problema de género, se dice que se está feminizando la pobreza. En otras palabras, el hecho de que las mujeres se estén incorporando al trabajo no quiere decir necesariamente que esté mejorando su situación, porque están ocupando los puestos más bajos de todos los procesos productivos, son las sujetas de una buena parte de los procesos de esclavización en el mundo a través de la trata de personas, etc. Entonces, ¿por qué se dio todo ese proceso de precarización, empobrecimiento, etcétera, etcétera? Si no entendemos las causas, ¿cómo hacerle para que de ahora en adelante proponer los objetivos del desarrollo sustentable pretende ser la continuación de los objetivos del milenio? Y los objetivos del milenio han sido evaluados nacional e internacionalmente de diferentes maneras, no quiero calificarlos, pero fue a partir de esas evaluaciones que en Naciones Unidas surgió la idea de que había que continuar. Por un lado, porque no todos los objetivos se alcanzaron. Por ejemplo, nosotros, se decía hoy en la mañana, no alcanzamos el objetivo de abatir la muerte materna. Eso realmente es motivo de vergüenza, eso no es un problema de planeación, es un problema de desorganización y de irresponsabilidad pública. Pero en fin, a partir de esa evaluación que se hizo
surgió la idea de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, entre otras cosas para darle fuerza, por eso lo pusieron así, al tema que en paralelo está también abordando la sociedad internacional en Naciones Unidas y en las otras convenciones que aterrizaron en París en torno al cambio climático. Ese es, sucintamente dicho, ese es el proceso. ¿Por qué adoptar esa decisión de la Asamblea General y traerla a México y plantear y cuestionarla? Porque lo que estamos haciendo es cuestionarla, no de una manera militante ni agresiva, pero sí es, bueno, estos son los objetivos a los que se comprometió la humanidad a través de sus estados. Y así se comprometió México. Bueno, vamos a cumplir. Si vamos a cumplir, hay que hacer, según nosotros y según quien quiera, A, B, C, D, E. Ese es el ejercicio académico intelectual, absolutamente legítimo. Es más, podría quedarse ahí y no perder validez ni legitimidad. Los que estamos involucrados directamente en él aprenderíamos más de lo que sabemos en cada uno de los aspectos. Los que no están involucrados, pero nos benefician con su presencia en actos públicos, captarán algunas ideas y problemas y entonces aprenderán. Es decir, nosotros pensamos que este tipo de empresas forman parte de un proceso de conocimiento y lo que estamos tratando de hacer es juntar el conocimiento con su difusión, aún sea todavía en niveles incompletos, es decir, porque no hemos terminado. Es una razón, me siento un poco raro de tener que decirlo, porque me parecía obvio, pero dado que el colega lo cuestiona, pues sí me parece que debo aclararle, porque pues al final yo soy el responsable último de este ejercicio. No, y creo que vale la pena aclararlo. Pero dos, pensamos también, esto es más pretencioso, que no debemos dejar a un lado de nuestro quehacer y de nuestro interés, en este caso como universitarios de la UNAM, pero no solo de la UNAM, el tema de la sociedad internacional organizada, que hasta donde ha llegado se llama la Organización de las Naciones Unidas, y derivadas. Derivadas que más bien se enciman sobre, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Eso existe. Y no solo existe, participamos en esos organismos. Y las decisiones de esos organismos a veces nos afectan de manera indeseable y significativa. Entonces, tomar conciencia de que formamos parte de una sociedad internacional que mal que bien se ha organizado, es decir, que tiene organismos de acción, es importante. Y tomar en serio los compromisos del Estado, en este caso, del Estado mexicano en estas materias, es un ejercicio político, cívico elemental. ¿Por qué? Porque si lo tomamos en serio, tendremos más argumentos para cuestionar, exigir, demandar cumplimiento de estos compromisos por parte de quienes los han contraído en nombre de nosotros, que se llaman gobierno. Ese es todo el motivo, el razonamiento de esto que estamos haciendo. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a transformar nosotros, desde el auditorio Ho Chi Minh o desde un documento escrito muy bonito el año entrante a la Organización de las Naciones Unidas. No. Pero si no podemos hacerlo, ¿no hacemos nada? No. Lo que nos corresponde hacer en los centros de educación superior es tratar de producir conocimiento, transmitirlo y difundir. Y esta es una manera, entre otras, la única,
de producir y transmitir conocimiento en temas y en problemas que pensamos, los que estamos en esto, que son pertinentes. Si hay quien piensa que no lo son, pues que nos lo digan. O si hay quien piensa que hay otros que son más pertinentes, pues que los aborden. Después de todo, pues todavía hay libertad de investigación, o sea que el mundo es ancho y ajeno. Entonces, eso es todo, ¿no? Hablo porque creo que el esfuerzo es legítimo. Me siento, repito, un poco en un predicamento por tener que defender la legitimidad de un proyecto pues, que es elementalmente universitario. Y ahora sí podemos discutir en otro momento, no ahora, la vigencia, pertinencia, importancia de lo que el mundo ha logrado darse como organización internacional. Yo creo que está en discusión. No se ha avanzado lo suficientemente, lo mínimo, en la reforma de Naciones Unidas, lo sabemos. No se ha avanzado en la reforma del Fondo Monetario ni del Banco Mundial. Pero eso quiere decir que no importa. Pues sí importa, porque pagamos cuotas y las decisiones que se toman ahí legitiman decisiones y acciones nacionales cada vez más. Nunca habíamos estado tan sometidos a escrutinio internacional. Para empezar, de las propias Naciones Unidas en México que ahora, en materia de derechos humanos. Bueno, tomémoslo en serio. Pero entonces tomemos en serio el conjunto de acciones, decisiones, proyectos que le dan sentido a la organización. Eso es todo. No, tampoco es mucho. No, ya, adelante, No, es que yo quisiera agregar además a lo que está diciendo Rolando, que no nada más es un trabajo de los estados en el marco de Naciones Unidas, sino que las organizaciones de la sociedad civil, lo que llamábamos las ONGs, y de manera muy concreta con el Objetivo 5, las feministas organizadas vamos a las reuniones internacionales y hacemos mucha grilla, porque a veces lo que no se puede hacer a nivel nacional se hace adentro, y ahí el trabajo académico también es básico. Pero yo creo que además no es empezar de cero y desconocer lo de antes, y yo creo que es como importante sentir que hay un piso, o sea, no podemos decir que el siglo XX fue un siglo perdido todo él, ¿no? O sea, hoy no tenemos peste, tenemos Trump, pero no tenemos peste. Y creo que no, yo no sé si todo es más precario. Yo creo que las cosas son distintas, porque el capital se ha movido de maneras distintas y entonces estamos todo el tiempo, los viejos problemas adquieren nuevas formas y entonces hay que replantearlos y entrarles desde otra parte y estarlos pensando. 40 años pueden ser muchos, pero son muy poquitos en la historia de la humanidad para lograr la igualdad de género. Entonces, bueno, pues nos faltan 80, le seguimos dando. Y creo que además sí aprendemos de la historia, ¿no? O sea, es lo que decía Naila Kabir, el cáncer no se cura con curitas, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprendido de eso y le queremos entrar por otra parte. Entonces, yo sí valoro mucho este tipo de ejercicios porque creo que le sirven al Estado, nos sirven a los académicos, a las organizaciones de la sociedad civil y que por ahí podemos seguir trabajándolo. Lo del embarazo adolescente es bien interesante porque la educación ha dejado de ser el único factor de movilidad social. O sea, cuando uno piensa en nuestros universitarios, ¿no? Y a las tasas de desempleo que se enfrentan cuando terminan las carreras, es muy preocupante, pero es más preocupante cuando tú ves ese indicador desagregado por sexo. Las mujeres son quienes mayor desempleo tienen, las universitarias que ya terminaron y acabaron una carrera. Entonces, la educación ya no es algo a lo que aspiran, ¿no? Y creo que ahí las feministas tenemos mucho trabajo que hacer y mucha gente, ¿no? Pero en cómo las familias las recuperamos, ya no hay un solo modelo, hay varios.
algunas han satanizado la maternidad, cuando a lo mejor eso es lo que les da un asidero. Entonces hay como que indagar, porque hay muy poco indagado en este proyecto de vida de las jóvenes, ¿qué las está moviendo? Hay casos de narcotráfico, y yo creo que ahí es un tema que a mí me mueve mucho, en donde uno se pregunta por qué las niñas de Sonora y Sinaloa, cuando les preguntan qué quieren ser de grandes, responden que quieren ser esposas de un narco. ¿Y por qué los chavos adolescentes que se meten de narcos les dicen, cuando tú les preguntas por qué quieres tener un hijo, te dicen, es que me van a matar y quiero trascender y quiero dejar un hijo? Entonces, el proyecto de lo que quiero ser está cruzado por ahí, y creo que hemos hecho, y hay poco trabajo por las características mismas del narcotráfico y de todo lo que se da en ese mundo, en donde no hemos indagado más, ¿no? Además es difícil meterte a indagar ahí, pero esa es la parte del proyecto. Yo les recomiendo, por Hadas del Destino, acabé viendo el otro día una telenovela en Canal 13 que se llama ¿qué tijeras? Rosario Tijeras. Bueno, por ahí estaba leyendo la cantidad de telenovelas, series sobre los narcos, ¿no? Por Pablo Escobar, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, en donde los narcotraficantes son el protagonista, son los héroes de la telenovela. Entonces, bueno, para las jóvenes ahí hay un problema. ¿Y qué les estamos dando del otro lado? Esa es la pregunta que a uno le asusta, ¿no? O sea, híjole, o sea, ¿qué estamos armando? ¿No? Y la otra es, bueno, pues es que ¿por qué le entro al narco?